Muy bien, nos vamos hacia la ciudad de Jerusalén para hablar con Edi Kunovich, que está allí esperándonos. Él es colega, él nos va a contar un poquito cuál fue su trayectoria, cómo llegó al periodismo, qué fue lo que lo motivó, y después vamos a abrir una agenda así totalmente libre para charlar diferentes temas. Hola Edi, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto compartir esta charla contigo. Gracias, muy bienvenido a Radio Nadaría. Para mí también es un gusto. En principio, contanos un poquito de tu vida. ¿Cómo llegaste al periodismo? ¿Qué te llevó a él? Dale, a ver, nací hace 36 años en Castelar, Buenos Aires. Ujú. Me crié ahí hasta los 15 años, luego viví en Ecuador, terminé el colegio secundario en Ecuador y regresé a Argentina para cumplir uno de mis sueños, luego de terminado el colegio, que era estudiar periodismo deportivo. Toda la vida, desde chico, desde que tengo uso de razón, pensé en una pelota de fútbol. A los 3 años conocí a los arqueros de todos los equipos de la primera división de Argentina, pero no solamente del arquero titular, sino de los arqueros suplentes. El segundo y el tercer arquero de todos los equipos yo los conocía. Esa pasión tan grande que sentía desde chico, yo me prometí a mí mismo que iba a estudiar periodismo deportivo. Hice incursiones jugando al fútbol, teniendo un poco de actividad deportiva, pero mi sueño siempre era estar frente a un micrófono y comentando partidos de fútbol. Em, Ni te pregunto de Estudié qué periodismo. jugabas, ¿no? A ver, jugué en varios puestos. Yo soy hincha de Ah, Racing, está bien. fanático de Racing. No, no, Miro. te hacía arquero, porque pensé que tenías una No, no, tendencia. no. Soy hincha de Racing. Cuando era chico, a los 12 años, participé en un programa de preguntas y respuestas que se llamaba Misión Fútbol en América TV en Ujú. Argentina, conducido por el Pato Galván. Y gané ese juego de preguntas y respuestas. Me hicieron una tapa de el gráfico en mi nombre, con mi cara, etcétera, etcétera. ¿Jugué al fútbol? Sí, jugué como mediocampista por izquierda. Hoy en día sigo jugando al fútbol, pero juego de defensor central en cancha de 11 aquí en Jerusalén. A ver, esa pasión que sentía, esa pasión tan grande, me llevó obviamente a hacer pasantías en un primer momento como periodista deportivo. Ujú. Hice una pasantía en el diario Clarín en Argentina, trabajé como productor de radio en diferentes programas del ascenso en términos, digamos, de fútbol, eh, donde, por ejemplo, en Radio Belgrano, y después, pasado el tiempo, decidí hacer Alía mientras estaba trabajando. Cuando hago Alía y vengo a vivir aquí a Israel, decidí continuar por un tiempo también con la actividad del periodismo deportivo. Trabajé en un sitio de noticias que se llama 90 Minutos. He trabajado después en otros medios, pero ya más lindados, más vinculados con el periodismo en general y menos con el deportivo. En páginas de internet como Aurora, Israel en línea, hice una pasantía en Maguen David Adom en el departamento de comunicaciones, Buenísimo. creando toda la web en español, haciendo entrevistas en español, y ya de lleno me fui metiendo en el periodismo en general y en la comunicación en general, porque no solamente he trabajado en medios de comunicación, sino también en diferentes proyectos que tienen que ver con la comunicación, con la escritura, con la traducción de textos Ujú. el hebreo al español, del inglés al español, hasta que el, luego del 7 de octubre, comencé a trabajar en CAN, el medio nacional de Israel, en La un Radio Nacional programa de en Israel. español.
exactamente en un programa en español que tenemos todos los días a las 14 horas y allí obviamente informamos y analizamos todos los temas de Israel, Medio Oriente y el mundo judío, donde intentamos hacerlo con la mejor profundidad posible y buscando también entrevistados de voces y lugares distintos de la sociedad israelí. Ujú. Ok. Eso lo haces junto con Johnny. Sí, exactamente. Lo hago junto a Jonathan Meta. Nosotros somos los dos conductores principales y después Y algunos tenemos otros colaboradores. dos, tenemos otros colaboradores y otros conductores, pero menos visibles. Ok. Bueno, yo veo que yo te voy a sacar un peso de encima, porque un periodista que suele visitarnos acá para contarnos cuestiones deportivas, que se llama Alejandro Fabri, afirma y me reafirma, por una que lo conozco hace muchos años, que no existe el periodista deportivo, existe el periodista. Y que puede abocarse a una rama u a otra, pero que es un periodista. Entonces, que hay que quitarse la chaqueta de que venir el periodismo deportivo, porque ya ves, has llegado al periodismo general, ¿no? Eh, Claro, porque también hay muchos periodistas que iniciaron en el mundo del deporte que luego se vincularon más al periodismo en general y creo que te da muchas herramientas el periodismo deportivo para tocar diferentes temas de la sociedad. Sí, te da mucho vestuario en general. Bueno, el más famoso es Neustadt, creo yo, que empezó en la revista de Racing. Ujú, Justamente. Eddie, vos sabés que una de las preocupaciones que yo sostengo generalmente cuando hago en los reportajes es esta época, esta era. Porque esta era es diferente. Y yo creo que soy de los que van quedando de la época digital a la época actual, ¿no? De la época no digital, de la época justamente en que todo era un sacrificio manual. Nosotros hacíamos los ruidos en la radio con diferentes cosas. En su momento hacíamos también algunos actos y actuaciones, entonces hacíamos los ruidos diferentes del caballo, yo me acuerdo perfectamente y nos divertíamos mucho, pero era lo que salía porque la radio era imaginación. Hoy la radio se ve. ujú, Hoy la radio se ve, o ujú, sea que aquella ilusión que tuvo Badía de hacer, perdón, de hacer imagen de radio, terminó siendo realidad. Hoy la radio se ve, y yo creo que en algunos casos ha perdido un poquito, porque pierde la capacidad de imaginación en el gusto personal mío, ¿no? Por otro lado, agrega una posibilidad de agregar material que se puede ver. Entonces, por ahí hace más rica la participación. ¿Cómo lo vivís vos esto? A ver, es muy interesante. Yo nací escuchando radio. eh, desde que tengo uso de razón, escucho radio, programas de todo tipo, desde programas deportivos hasta programas de música en general, de entrevistas, de política a las 6 de la mañana, arrancaba con Radio Continental, pasando por Radio La Red en Argentina, pasando por Radio Mitre o Ujú. la radio que fuese. Por lo cual tengo esa experiencia de haber escuchado. Hoy en día estamos en una generación que cada vez escuchan menos la radio y están volcados mucho más a lo que es el stream, a lo que es las transmisiones a través de YouTube. Nos vamos adaptando. A esto. Yo nos vamos adaptando a esto y a la medida de lo posible. Voy recibiendo mensajes constantemente de no hagas este gesto, no hagas esto porque se ve, porque, Claro. pero uno no es consciente al 100% de lo que se ve porque todavía uno siente que está frente al micrófono. Y cuando uno está frente al micrófono, creo que Se olvida de la cámara. se olvida de la cámara, desaparecen todas las cuestiones que están alrededor de uno.
Y eso es lo lindo, es volver a intentar imaginarse un mundo que es el estudio de radio, es el micrófono, uno y la persona que está escuchando desde el otro lado. Sin embargo, bueno, está la cámara y uno tiene que tratar de eh, dejar un mensaje que pueda ser también visto. Yo tengo la particularidad, y muchos la tienen, de que mi programa se transmite por la radio y al mismo tiempo es un stream por YouTube. Por decisión propia nuestra, generamos No. el stream con nuestros propios recursos. Entonces, ¿Eso no tenemos que pertenece estar, a la radio? O sea, mira, no, 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 o sea, quien no, banca eso no, no es la no. radio. No, fue una decisión más personal del equipo nuestro de querer llegar a mayor cantidad de oyentes, mayor cantidad de público, Y a porque otro público. entendimos que, y a otros públicos, porque la radio no te lo permite, la radio no sabes exactamente cuánta cantidad de gente te escucha, la estadística del rating no es tan clara y no tenés ese feedback, no tenés ese ida y vuelta con la gente tan claro como es en YouTube. Entonces decidimos trasladar nuestro contenido a YouTube y por decisión propia compramos consolas, compramos cámaras, compramos todos los elementos. Nosotros tenemos la particularidad que nuestro programa en la Radio Nacional de Israel se transmite por 2 horas, pero la primera hora es por dos lugares, es por la radio y por YouTube, y la segunda hora es solamente por YouTube. Ajá. Entonces, tenemos la experiencia periodística, la experiencia de la radio también nos permitió a nosotros investigar de cómo hacer el stream, de cómo utilizar un buen micrófono también para que se escuche con una calidad. Nosotros utilizamos para el YouTube micrófonos de radio, utilizamos elementos importantes como una consola que puede transmitir con varios micrófonos a la vez. Mm. Es bastante lo que le dedicamos nosotros a que el contenido sea más potente para el público. Eh, en torno al oyente, a la gente que se acerca al YouTube, eh, hoy en día, yo creo que todavía estamos, y esto para diferenciarlo de Israel con Latinoamérica, creo que Israel está muy alejado de lo que es la actualidad en Latinoamérica o en el mundo con respecto a las transmisiones por stream. En Israel no se utiliza tanto. En Argentina, por ejemplo, que para mí en Sudamérica es el polo del stream, está a la vanguardia del stream. Sacás, abrís una página de internet y tenés 5 streams. En Israel todavía no Mm. aparece y los medios de comunicación, en su gran mayoría, los grandes medios de comunicación no se adaptaron a esa realidad. Estamos en una Ok. época donde deberían ir por ese paso, pero si observás los grandes medios de Israel, sean, sean Los canales de televisión, por ejemplo. de radio, de televisión, sean también periódicos o portales de noticias, la gran mayoría no hicieron ese paso hacia el stream. Y estamos muy alejados de eso por decisión propia, no sé si es por un entendimiento del público israelí. Yo creo que hay una falencia de entendimiento de hacia quién deberían apuntar. Bueno, Entienden, claro. sí, No, digo, entienden, sabiendo la gente que consume YouTube en Israel, te das cuenta si eso es algo lógico sí, o no lógico, ¿no? pero también creo que los grandes empresarios de medios de comunicación aquí en Israel entienden que en YouTube no hay ganancia. Y es un error, es un error.
Primero por las ganancias propias que te puede dar YouTube, pero por el otro lado también por que se puede vender un producto mucho mejor por YouTube hoy en día que por la televisión cuando Claro, las nuevas generaciones ya no miran la televisión. Miran la televisión para prácticamente. ver el mundial, miran la televisión por cuestiones específicas y tal vez Mm. no le dedican tanto tiempo. En el YouTube podría esa gente Crecer estar mucho más. mucho más tiempo apegado a la pantalla. Bueno, justamente comentaba Mario Pergolini, que es un precursor de los stream, que ellos emiten un programa por un canal de televisión, pero que tiene muchas más vistas en el stream, en YouTube, que la gente que lo ve después, que la gente que lo ve propiamente en la televisión. Así que bueno, esto es lo que habla, ¿no? Habla de esto. Claro, la gente piensa por ahí hablamos de Argentina y no de acá, pero bueno, lo que la realidad de acá es la que vos acabás de describir. Ahora, un medio nacional, ustedes están en la Radio Nacional de Israel, o sea que ustedes Sí. tienen, es, digamos, lo más estatal y lo más horizontal que hay teóricamente en el Estado. Entonces la pregunta es, ¿a ellos no les molesta que ustedes hagan una hora al aire en la radio y otra hora en stream por privado, digamos? No, a ver, el YouTube igualmente pertenece al medio nacional. Es decir, Ah, es un canal, digamos, es un canal propio de CAN, el medio nacional de Israel. Nosotros lo que hacemos es utilizar esa segunda hora también exclusivamente para el YouTube. ah, Pero, pero no, nos dan para adelante, nos dan herramientas, pero las herramientas nos las empezaron a dar luego de que nosotros tuvimos la iniciativa ujú. de generar un proyecto nuevo y precursor para un medio, porque en general el medio nacional de Israel transmite algunas cuestiones por YouTube, pero son más cosas pequeñas, son informes, algunos documentales, pero menos Programas en tipo vivo no. de programas en vivo, exacto. Programas en vivo no. Ok. Eddie, te quiero preguntar, como decíamos bien de esta época de globalización y esta época de sobreinformación en todos lados, como que hay una superpoblación de información por todos lados, por esto mismo del crecimiento de los medios y la diversidad de los medios y las tendencias que generan los medios, porque se han polarizado muchas de los medios y se han enraizado en sus propias ideologías. Entonces, yo digo, en medio de esto, ¿cómo uno puede enfrentar el mundo de las malas noticias, de las fake news, de lo que llamamos en periodismo pescado podrido, ¿no? Eh, Em, a ver, nosotros por lo menos en mi espacio en el que trabajamos y yo en mi vida en general, más allá del medio nacional, también trabajo como corresponsal para otros medios latinoamericanos de las noticias de Israel. Y lo que trato de hacer en primer lugar es informarme de la mayor cantidad de lugares posibles. Algo que va en contra de la nueva generación que se informa solamente en gran de una... medida por las redes sociales o por Claro. un medio determinado. A mí, en lo particular, cuando no sea una cuestión de información y más de debate, me gusta ver programas que piensen distinto al mío, a mi pensamiento. A mí no Ok. me gusta eh, al buscar un respaldo de mi propio pensamiento. Creo que estamos en una época justamente en la cual mucha gente lo que va a buscar en los medios de comunicación o en las redes sociales es una verificación de, Sí. de su propio pensamiento. Reforzar. Vienen a respaldar, a reforzar su propio pensamiento. Entonces,
en ese sentido, yo para entregar la información al público que consume mi contenido, trato de informarme de todos los medios posibles. Leer la mayor cantidad de portales de noticias, sean de Israel o del exterior. En Israel, pasando desde periódicos como Macorrillón de la derecha hacia Haaretz de la izquierda y hasta, y hasta periódicos regionales de Medio Oriente. Me informo también qué está publicando un medio en el Líbano. Si quiero saber o quiero informar qué está pasando con el Líbano, bueno, Ujú. necesito recurrir a periódicos libaneses. Si quiero también hablar sobre Judea y Samaria y la Franja de Gaza, bueno, busco medios más palestinos. Lo mismo en cada uno de los sectores. En Irán, lo mismo, medios estatales iraníes como medios opositores al régimen, por ejemplo, como Irán International. Entonces, trato de buscar y de generar mi contenido para el público que consume mi contenido de la mayor cantidad de medios. Ahora bien, yo como trabajador del medio nacional recibo información Claro. a través de diferentes Eso, canales, recibo información oficial o un funcionario que habló con un periodista colega, compañero mío, yo recibo esa información generalmente antes de que esté publicada en algún medio de comunicación. ajá. ¿Y Eh, para qué la porque lo que nos, transmitas? por, claro, porque lo que hacemos nosotros como equipo, no de CAN en español, sino de CAN en general, es trabajar de manera conjunta. Es decir, nos compartimos la información. Cuando yo tengo algo y recibo algo o adquirí o tengo una revelación, un informe, una revelación sobre un Claro. tema particular, lo comparto en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tenemos de manera conjunta. Y lo mismo hacen el resto de los corresponsales. Entonces es un poco un trabajo de retroalimentación entre todos para generar que todos estemos lo más informados posibles. La pregunta es, en un medio nacional, ¿no tenés límites? ¿No tenés censura? ¿No tenés alguna, como se dice, red line, Sí, borderline que una no línea podés? roja, digamos, en Sí, lo que una puedo línea informar. roja que no podés, que decís, no, pará, esto aunque lo sepas, no lo podés decir. Mira, no. O No, sea, a ver, en general no. A ver, en Israel, para quienes nos miran, nos están viendo desde otro lugar, obviamente en Israel hay censura militar, por ejemplo. ok. Cuando cuando está, no sé, una guerra o los operativos contra Lógico, está Irán, bien. desde el 28 de febrero hay censura militar. Nosotros muchas veces recibimos información y no la podemos publicar. Y tenemos digamos, tenemos el lineamiento de que no podemos informar lo que está pasando, como por ejemplo decir dónde cayó un misil determinado y Ok, eso claro, claro. en teoría lo respetan la gran mayoría de periodistas, no todos. Eh, como para dar un ejemplo, después en general del contenido en sí del programa que nosotros hacemos, no tengo ningún tipo de, este tema no lo podés tocar, este Sí, tema o no. no entrevistes a tal en época de elecciones, por ejemplo. No, por lo contrario, nos exigen que entrevistemos la mayor cantidad de gente de pensamiento distinto, y eso es a lo que nosotros apuntamos. Eh, Bueno, no quizás lo sé, hacen por ejemplo, porque eso los favorece a ellos, ¿no? Este... nosotros lo que intentamos en nuestro programa, quien tiene la posibilidad de verlo, yo tengo un pensamiento y cuando surgen los debates, yo tengo un pensamiento, mi compañero Jonathan Meta tiene un pensamiento distinto del mío y a veces nos enfrentamos y nos peleamos sobre diferentes cuestiones. ¿Alguna vez ha surgido un tema de que, por ejemplo, hemos salido
una entrevista que hicimos se fue publicada por otro canal, por el canal 14, porque hablamos con el vocero de Aymanode, que es uruguayo, el vocero. Aymanode es uno de los parlamentarios árabes de la Knesset de Israel Ujú. y esperaban tener una respuesta. Nuestros jefes o nuestra gente que está por encima nuestro querían una respuesta del otro lado, pero en general nosotros hablamos con gente de la derecha, con gente de la izquierda, hemos hablado con, eh, no sé, organizaciones de derechos humanos que están en contra de los operativos israelíes en la Franja de Gaza, como también hemos hablado con organizaciones como Sabteisha, que es una organización que lo que pretende es que no llegue la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es decir, con dos organizaciones Los con dos pensamientos extremos. totalmente distintos. A nosotros nos gustaría que la gente tenga pensamientos más centristas. Nos Claro, encantaría. claro. Pero no es así, no es También, así. no, pero también tratamos de buscar gente que piensa de una manera centrista, dentro de la Knesset, por Ok. ejemplo. Dentro de la Knesset, parlamentarios israelíes, hablamos desde Ofer Kasif, que es un parlamentario israelí de un partido o de una coalición judía árabe dentro de la Knesset, que él habla muy bien español por haber vivido en Uruguay, como alguien de centro como Itan Ginsburg, no sé, pasando por alguien del sionismo religioso o el Ujú. Likud. No tenemos ningún tipo de, de barrera en ese sentido, ni nosotros nos ponemos la barrera. Ok, esa Si era hay la algún, si, pregunta. ¿Ustedes yo tienen, creo que para ustedes tienen alguna barrera? eh, es interesante la pregunta. Creo todos los periodistas nos preguntamos cuál es nuestra propia eh, línea roja en el entrevistado. eh, y es bastante complicado. Yo tuve la posibilidad, más allá de Cannes, en otros medios que trabajo, en Caracol de Colombia, he entrevistado a palestinos, he entrevistado a gente que participó en las flotillas de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, el sobrino el sobrino de Arafat, que lo entrevisté en Caracol Radio hace un tiempo atrás. En ese medio uno, por decisión también periodística, de la dirigencia o del conductor del programa, había entrevistas de todo tipo, desde palestinos a israelíes pensando hacia la Ujú. derecha, hacia la izquierda, quienes creen en dos estados, quienes no creen en dos estados, iraníes durante la última guerra. Al punto, volviendo al tema de palestinos, yo he compartido trabajo desde octubre del 2023 en adelante con una periodista gazatí, constantemente, dentro de la Franja de Gaza. Hay ciertas cosas que nosotros, Ella estando dentro de la Franja de ella, Gaza. ella estando dentro de la Franja de Gaza, Y habla inglés, em, por supuesto. no, español, un programa en Ah, español 100%, ujú. donde había comunicación y ella, yo en algún momento decía, como dijo o como expresó nuestra colega desde la Franja de Gaza, desde Israel dicen lo siguiente, o ella también me mencionaba en ciertas Hacía cuestiones. referencia Sí, a cosas. hacía referencia. Y es parte del mundo periodístico. Más allá de que cada uno tenga su pensamiento, sus sentimientos sobre la guerra, sobre el 7 de octubre en adelante, dentro de un medio de comunicación muchas veces existen, existe la posibilidad y el lugar para estas voces totalmente distintas. Ujú. ¿Y cuál era el medio en que convivían? Me despertó curiosidad.
el medio en el que convivíamos, a ver, no mucho más allá, no tengo relación directa Ah, de enviarme WhatsApp con esa persona, pero ni ella me mandó un WhatsApp, pero sí dentro de el aire. Al aire, mientras estaba el programa, había ah, cierta comunicación que la manejaba el conductor o que la claro, maneja el conductor, diciendo, vamos con Eddie en Jerusalén, luego con la colega desde la Franja de Gaza. ok. Ese contacto es casi directo, pero no de hablar constantemente. Pero no hablaban juntos, digamos. Eh, O sea, no se Muy contestaba poco, uno al otro. casi, no, no, Ujú. Ok, no. Y yo he dicho muchas veces, desde Gaza dicen esto y ella comentaba cosas que se decían en Israel. claro, claro, claro. Es información pura, digamos, sin Exacto. sin involucrarse. Bueno, la verdad que es muy interesante encontrarte, porque has tenido ¿Cuánto hace que estás en Israel? Yo vivo en Israel hace 13 años. 13 años. Bueno, así le decís a un israelita y dice, ahí es poco tiempo. Nunca sabes cuánto es el tiempo que hay que estar. Yo digo 24 y me dicen, todavía sos nuevo. Digo, bueno, pero ya me voy a morir, me queda menos carretel, y ya, bueno, pero todavía 24, bueno, está bien, es un número, es un número. Claro, Pero yo digo, en tus jóvenes 13 años de estar acá en Israel, has hecho un recorrido bastante importante y te has ubicado en un lugar muy bueno dentro de de la línea del periodismo. Y creo que no se encuentran muchas veces voces que puedan tener la suficiente tolerancia, porque realmente yo no sé, no digo que no la tenga, pero digo, no sé cómo actuaría si tuviera que hablar con alguien de la flotilla. No lo uy, sé, uy, uy. no lo Ah, juzgo. No, me parece que tener esa posibilidad es una posibilidad importantísima. O, como decías, el sobrino de Arafat. No sé, que no habla español, supongo, no, con él en entrevista en inglés. inglés, pero Claro, nosotros tenemos la posibilidad de, obviamente, utilizar un traductor para el medio colombiano. ok. Pero Bueno, sí, no, yo creo que es importante tener para el lugar del periodista poder, más allá de que cada uno tenga un pensamiento, poder llegar a ese tipo de protagonismo. Es importante llegar a esos protagonistas, más allá de que cada uno pueda tener una opinión distinta. Creo también que me han utilizado de manera, no, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Me han utilizado a mí desde Israel en un medio colombiano con ciertas tendencias un poco más no tan no, amigas, no tan no tan pro-israelí. amigas del gobierno israelí, de utilizar, tener otra voz. A mí me utilizaron para tener otra voz, como los utilizo a ellos para tener voces distintas en mi medio. Creo que es Ujú. parte de la práctica periodística Está bien, pero no es encerrarse, común. y no encerrarse solamente en lo que nosotros pensamos y, no, y ser paciente y como dijiste, tolerante a veces para escuchar Claro, en un bueno. medio a alguien que piense distinto. Yo creo que muchas veces, o lo que ha pasado es que el mundo se ha polarizado de tal manera que los medios se vieron erróneamente, digo yo, en la necesidad también de polarizarse para atraer público de determinado pensamiento. Yo creo que es muy difícil hoy encontrar un periodista objetivo, no es, los hay, pero es difícil porque todos medianamente intentan buscar su campo, ¿no? Donde arar, un campo en donde arar. De todos modos, creo que tu caso es una excepción. Dentro de la generalidad, creo que hay más gente que está del otro lado que la que está de tu lado, y que es muy difícil a veces, en situaciones límites, poder
enfrentar la situación y tratar de ser objetivo. La objetividad total sabemos que no existe porque uno es un ser subjetivo, uno tiende a la objetividad o por lo menos intenta tender a la objetividad. Sería justamente una cosa que me parece a mí interesante, intentar escuchar lo que dicen los otros, de cualquier lado que sea, porque quizás es una forma de entender qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Un poco como ponerse en los zapatos del otro, como me acordé del post En los zapatos que visitamos en algún momento, ustedes y nosotros también, eh, porque me parece que eh, ahí debe estar el secreto para destrabar esta incógnita que gobierna nuestro siglo. Yo estoy muy asustado por el mundo que dejamos, que nuestra generación deja, un mundo en el que no le gusta leer como a vos te gusta leer, que no le gusta revisar para ver si lo que le están diciendo es verdad, que le es más fácil consumir lo que le dan mientras que le sea cómodo, y cuando eso que le dan es despreocuparse, no involucrarse, no tener que ver con el otro que está al lado, un mundo donde las competencias son crueles y no hay límites para las competencias, sino que bueno, que gane el mejor cuando no salen del mismo lugar los dos, Ujú. es un mundo de mucha injusticia, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, te dejo el cierre. Bueno, fue un placer dialogar con vos durante estos minutos. Eh, el cierre tiene que ver un poco con quién soy y cómo me he formado a nivel periodístico, de tratar de buscar lugares y espacios para informarse y y para debatir o lugares de debate que no solamente representen tu visión ideológica. Cuando escuchamos y nos encerramos solamente en nuestra visión, no nos permitimos escuchar al otro. Y el no escuchar al otro significa que nos alejamos cada vez más del otro. No significa que el otro sea, si el otro es un enemigo nuestro, bueno, por lo menos entendamos de dónde nace ese pensamiento de enemistad hacia nosotros. Por lo menos entendamos de dónde viene. No significa que lo consumamos constantemente y todo el tiempo de Sí. nuestras vidas, pero tratemos de buscar la posibilidad de dialogar con alguien que piensa por lo menos un poco distinto de nosotros. Eso me parece que es la idea del espacio donde yo trabajo o lo que trato de inculcar y de buscar constantemente, de poder dialogar con gente que piense distinto, pero buscar esos lugares, esos espacios y esos temas donde sí puedo consensuar, sí, donde sí puedo tener una opinión bastante similar, porque al final de cuentas tenemos más cosas en común, tenemos más cosas que nos acercan que las que nos diferencian. Y vamos por ahí para poder crear un lugar un poquito mejor. Y no estoy hablando solamente de un enemigo del Estado de Israel o un país enemigo del Estado de Israel o una organización en contra del Estado de Israel, sino entre nosotros mismos, entre la misma sociedad israelí que tiene una grieta muy profunda desde hace años y que poco a poco deberíamos trabajar para resolverlo, para poder buscar muchos más puentes entre nosotros. Y no solamente quedarnos en quién es el responsable de esto o quién fue el responsable de lo otro, o este es muy de izquierda, este es muy de derecha o lo que fuese. Busquemos los lugares donde nos podamos encontrar y volver a tener esos espacios como nos sentábamos con nuestros amigos en otra época Ujú. donde no era todo tan rápido y nos podíamos sentarnos a tomar un café tranquilamente en medio del día con nuestros amigos. Conclusión, es más lo que nos une que lo que nos separa siempre de otros.
el otro somos también nosotros mismos. Y no nos olvidemos, como decía el viejo refrán, cuando vos apuntás con un dedo, hay tres que te apuntan a vos. Eh, Eddie, te agradezco muchísimo la participación acá en Radio Nadaría. Señoras, señores, Eddie Kunovich, Radio Can en español, todos los días de 14 a 16, de 14 a 15 por la radio también, y de 14 a 16 por YouTube en el canal de Can, en la Radio Nacional de Israel. Es la juventud que está viniendo y que yo creo que es la juventud que yo también me identifico porque también me representa. Gracias, Eddie, perdón. Gracias, Eddie. No, Un gracias a abrazo vos. grande. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Seguimos adelante, Andrés, gracias. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.